Muchas gracias, diputado Zabalza. Tiene la palabra la diputada Victoria Donda. Muchas gracias, señor presidente. Como lo expresó el diputado Zabalza en nombre del Frente Amplio Progresista, quiero sumar algunas de las voces que se escucharon en contra de estos proyectos de supuesta democratización de la justicia, a quienes yo llamaría democratización de la injusticia. Lo primero que quiero decir, y porque realmente creo que el señor ministro de Derechos Humanos de la Nación ayer en su exposición cometió un grave error, es que el Poder Judicial de esta nación debe ser un poder contramayoritario. ¿Por qué? Porque creemos que debe tener la función de garantizar, y así es previsto por nuestra Constitución Nacional, garantizar la plena vigencia de la Constitución y de esa forma garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos que están consagrados en ella. El pleno ejercicio para todos y todas quienes habitan el suelo argentino. El pleno ejercicio de los derechos es para aquellos que tienen poder y para quienes no lo tienen, a quienes todos los días les son pisoteados sus derechos. Para eso necesitamos un poder judicial contramayoritario. Eso significa que es un órgano contramayoritario. Lo primero que debería preguntarse a muchos hombres y mujeres que pertenecen al oficialismo es ¿por qué estos proyectos despiertan tanta oposición de trabajadores de la justicia, que no son parte de la corporación, de ONGs especializadas en el tema, pero sobre todo de las víctimas del Estado, de ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos que salen a expresarse a la calle, otros que no, que simplemente se oponen? Yo pregunto si las voces de aquellos que hoy están movilizados en las calles no son igual de válidas cuando se convierten en hombres y mujeres que van a votar. Si para ir a votar les pedimos el resumen de la cuenta bancaria. Este gobierno, que sacó el 54% de los votos en la última elección y que plantea sistemáticamente contar con el apoyo de amplios sectores sociales, ¿no es sorprendido por haber sido casi el único exponente que defiende hoy esta reforma? Casi los únicos que lo defendieron fueron miembros del Poder Ejecutivo. ¿Eso no les llama la atención? A diferencia de otras iniciativas que puede ser mucho más difícil a veces explicar la finalidad, que pueden esconder intereses intrincados, este no. Hay que decir que estos proyectos fueron presentados de una forma muy sincera. La presidenta, de forma honesta y directa, dijo: el que gana las elecciones gobierna los tres poderes. Lo mismo con todos los proyectos. En todos fueron absolutamente sinceras. Cuando presentó el proyecto de medidas cautelares, la presidenta dijo: no puede ser que un juez suspenda los efectos de una ley de la Nación o un decreto, a pesar que lo diga la Constitución, dado que el juez es el último intérprete de la Constitución. Y si una ley va en contra de la Constitución, el juez tiene esa función otorgada por la misma. Está claro entonces que quieren eliminar el control de constitucionalidad, la posibilidad de tener un poder judicial que con aciertos y desaciertos efectúe ese control de constitucionalidad.
Y lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué de forma apresurada plantean llevar contra viento y marea adelante esta reforma? Es evidente que una de las respuestas es que al gobierno lo sorprendió mucho el fallo sobre la constitucionalidad de alguno de los artículos de la Ley de Medios. Pero lo que a mí me sigue sorprendiendo es cómo al oficialismo no le sorprendió nunca que, por ejemplo, los jubilados, parte de ese sector popular a quienes se les hace mucha mención, tengan que esperar más de 10 años para tramitar juicios de reajuste y cobrar sentencias que ya le han sido falladas por este Poder Judicial. Hay que decir que más de 4,5 millones de jubilados y jubiladas cobran 1.800 pesos. ¿Cómo no les sorprende que las mujeres golpeadas tengan que realizar por lo menos 6 denuncias ante un fiscal para que las atiendan? ¿Cómo a nadie le sorprende que los trabajadores no registrados tengan que esperar más de 5 años para contar con una sentencia que les reconozca su derecho? Esos plazos, durante estos casi 10 años de gobierno de este proyecto político, ¿estos plazos les parecían normales? La verdad es que el tema de los plazos en la justicia es un tema complejo y que tiene muchas aristas. Pero no siempre las medidas cautelares son extendidas porque la actora se beneficia injustificadamente con ellas o por inactividad de las partes. Ahí tenemos el ejemplo del diputado Polino, a cuya asociación de consumidores le quitaron la personería en forma abrupta y tuvo que esperar por lo menos 6 meses para que la Secretaría de Defensa del Consumidor se dignara a contestar el oficio remitiendo el expediente administrativo. Y cuando lo hizo los últimos días de diciembre antes de la feria. Cualquier abogado que haya ejercido la carrera sabe que lograr que el Estado le conteste un oficio en tiempo oportuno es prácticamente imposible. Ni el ANSES, ni el AFIP, ni ninguna repartición pública, salvo honrosas excepciones. Y por supuesto, salvo quién sea la parte actora y cuánto poder tenga. El gobierno descubrió lo que los argentinos y argentinas sabemos desde siempre. Pero en lugar de estudiar una reforma profunda, de consensuar una iniciativa, de instruir a las reparticiones que dependen de la administración pública acerca de la celeridad en este tipo de respuestas, hizo lo que hace habitualmente. El Estado soy yo y hago lo que quiero. Me inmunizo contra los planteos que me puedan perjudicar. Si la realidad no me gusta, lo que hago es eliminarlas con mis fantasías. Si hay inseguridad, no presento estadísticas. Si hay inflación, manipulo las cifras del INDEC. Si la justicia me contradice, creo nuevas instancias que me den la razón. Designo y remuevo jueces a mi antojo, aniquilo herramientas procesales efectivas, me garantizo el dictado de jurisprudencia afín a mis intereses con nuevas cámaras de casación. Todas estas cosas son las que piensa hacer hoy el gobierno con estas iniciativas que está avalando. Hay que recordar que el corralito de Cavallo, por ejemplo, fue frenado con medidas cautelares. Hay que recordar lo que hizo Menem con su corte adepta. Pero también quiero recordar y recordarles a los miembros del oficialismo que están borrando lo mejor de su historia o parte de lo mejor de su historia. Haber enterrado la corte adepta del menemismo
y haber impulsado el nombramiento de jueces y juezas que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son un orgullo para toda la sociedad argentina. Nuestra Corte Suprema es una de las pocas instituciones que todavía gozan de la confianza de nuestra sociedad. Flaco favor le hacemos a la República poniendo sombras sobre los miembros de esta Corte. Flaco favor, ya termino, señor presidente, flaco favor le hacemos a la democracia si seguimos avalando estas reformas que lo único que van a generar es poner al Poder Judicial de rodillas frente al Poder Ejecutivo. Y quiero recordar que gracias, diputada. En democracia los poderes se alternan y no siempre van a estar los mismos. Por eso nos oponemos a esta reforma, por eso creemos que democratizan la injusticia. Gracias. Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra la diputada Laura Alonso y el diputado Federico Pinedo. No sé en qué orden lo harán. Diputado Federico Pinedo.